Hola, ¿qué tal? En este tutorial les voy a presentar algo muy interesante que es novedad en esta versión de programa Machine Simulator, y es lo siguiente. Bueno, me he creado aquí con dos cintas, dos caminos de rodillos, una caja y 6 fotocélulas. Bueno, pues para poder probar un par de cosas. Vamos a ver, somos capaces de colorear lo que son tanto los botones como los paneles. Entonces voy a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar, botones. Bueno, yo he colocado aquí lo siguiente: el botón de marcha, el botón de paro, ¿vale? Estos los coloco a estas entradas digitales y los voy a colorear pues con salidas digitales, ¿vale? El que esté funcionando, o sea, cuando está funcionando marcha lo voy a colorear en verde, cuando esté funcionando paro lo voy a colorear en rojo. ¿Cuándo funciona marcha? Pues o bien cuando avanza o bien cuando retrocede las cintas, ¿vale? Entonces yo en primer lugar en las cintas les he dado la salida de avance 0, la de retroceso un 1. Lo que son las fotocélulas les he dado de entrada 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces las entradas 6 y las 7, bueno, vamos a verlo aquí. Las entradas 0, 1, 2, 3, 4 y 5 para las fotocélulas. Y las 6 y las 7 son para la marcha y el paro. A su vez voy a visualizar la salida analógica 0, que en este caso va a ser la etapa. Entonces, por la salida digital 0 pongo la cinta de avance, salida digital 1, cinta de retroceso, lo mismo para las dos cintas. Entradas digitales de 0 a 5 las fotocélulas 1 a 6, la entrada digital 6 marcha, la entrada 7 paro. Y luego las salidas analógicas, la 0, la etapa. Salvo el programa. Bien, entonces teniendo esto, ya vamos al GraphCode. En el GraphCode lo primero que nos encontramos como novedad es que el panel botón podemos cambiarle el color del fondo o el color del texto. Entonces, ¿cómo se hace? Bien, podemos asignarle una variable al color aquí en nodos, datatype vector3 variable, ¿vale? Y esta variable vamos a hacer que el valor de esta variable sea el color. Esta variable, al ser un vector 3, tiene los tres valores, el X, el Y y el Z. Entonces, al inicio, bueno, al color del pulsador de marcha le he llamado col_pm y al color del pulsador de paro col_pp, que son los botones de pulsador de marcha y de paro. Bien, entonces, al inicio, que solo ocurre un ciclo, es como lo que sería en TIA Portal el first scan, el primer ciclo. Entonces coloco de color amarillo tanto el pulsador de marcha como el de paro. Y bueno, el pulsador de la variable esta, que la puedo poner aquí o en otro sitio, le asigno el color del background, el back color, al panel del botón del paro. Y cuando pulso el panel del botón del paro se me activa la entrada digital 7.
Esto antes lo tenía, me faltaba el color. Entonces, yo aquí el color del pulsador de marcha con la entrada digital 0 o con la entrada digital 1, es decir, que las cintas avanzan o retroceden, cualquier cosa de las dos me activa el color del pulsador de marcha. ¿Y qué color le voy a poner? El verde. R sería rojo 0, G que sería verde 1, B que sería azul a 0. Y cuando no esté activa ninguna de las dos salidas, se me va a poner de color gris. Porque 000 es negro, 111 es blanco, pues 050505 es un gris. Bien, entonces eso en cuanto al pulsador de marcha. Verde, pulsado, o en marcha vamos, la cinta en marcha, y gris, la cinta parada. Después el pulsador de paro. Bueno, el color del pulsador de marcha se lo asigno directamente al botón, al panel button. O sea, como vemos, se lo podemos asignar en cualquier lado. Aquí en el panel button del pulsador de paro se le ha asignado, una vez asignado un color a la variable. He aprovechado el camino, pero no pasa nada. Copias esto, lo pegas y lo puedes hacer exactamente como aquí. El botón de marcha le pongo su color. Y a su vez el botón de marcha activa la salida digital 6. Y después aquí atiendo al pulsador de paro. Cuando está la salida digital 0, cuando no está, y no está la salida digital 1, quiere decir que está parado. Entonces pongo en rojo el pulsador de paro. Y cuando no ocurre esto, lo pongo en gris. Con lo cual ya tenemos aquí que bueno, esto nos da muchísima potencia. Vamos a continuar. Además de los botones, he colocado unos paneles. Entonces, bueno, he colocado la etapa. Y ahora la etapa, el panel display tiene tres colores. El color del fondo, el color del texto y el color del valor. El texto es etapa y el valor es el valor que le asignamos a este valor, que le asignamos a la etapa. Entonces, la salida analógica 0, que la pondré en el PLC, la etapa, entonces la voy a visualizar aquí. Entonces ese valor va a tener el color que le pongamos aquí. El texto de etapa va a tener el color que pongamos aquí. Y el texto de fondo, de etapa y valor, va a tener el color que pongamos aquí. Entonces vamos a ver, bueno, he puesto unos colores aleatorios, posiblemente no sean los más adecuados, pero bueno. En el primer ciclo, o bien cuando la entrada analógica 0 valga 0, esto es una comparación igual a 0, o sea, el valor 1 la entrada analógica, el valor 2 igual a 0. Entonces, cuando ocurra una cosa de las dos, el vector variable color de ETB, que será B del back, T, ETT del texto y ETV del valor, la V está más abajo, aquí. Bien, entonces tenemos estas tres variables que nos van a manejar estos tres colores. Entonces, cuando esté en la etapa 0, o en el primer ciclo, se va a colocar estos colores. Y estos colores son el rojo, por poner algo, en el color del background, el verde en el color del texto y el azul en el color del valor. Y ya le he asignado los colores, ya no se los tengo que asignar, simplemente modifico estas variables y estoy modificando ya los colores. Entonces ahora, cuando la analógica 0 sea mayor o igual que 1, ya hemos visto con la analógica 0 igual a 0, si es mayor o igual que 1 y además es menor que 5, es decir, que es 1, 2, 3 o 4, entonces pues pongo una variable entera que le llamo color y se la pongo a 1.
para que vean las formas que puede haber. Es que hay mucha variedad, podemos hacerlo como queramos. Cuando la analógica esté entre 5, o sea 5, 6, 7, 8 o 9, entonces le pongo a la variable color 2, y cuando sea mayor o igual que 10 le pongo a variable color 3. Entonces ahora ya en lugar de hacer con las comparaciones lo hago con la variable color, no por nada, sino por hacerlo distinto, para que ustedes lo vean. Yo normalmente no lo haría así. Si le doy la variable color, se la doy siempre en el 0 también, y lo haría siempre igual, ¿vale? Pero porque lo vean. Entonces, la variable color, que es un entero, la comparo con 1. Si es un 1, pongo estos tres colores: el de fondo, el de texto y el de la variable. El de fondo lo pongo a azul, el de texto lo pongo a verde y el de la variable lo pongo pues el rojo con el verde, que será, pues no me acuerdo ya. No, el rojo con el azul, sí, un violeta o algo así. Después, o el cian. Cuando vale 2, pongo el fondo en RG en verde, el texto en azul y la variable en rojo. Y cuando vale 3, pues pongo el fondo en amarillo, la variable en verde y el texto en, no sé, azul más verde, el color que sea. Bien, y después también lo uso también para señalizar el estado de las fotocélulas. Entonces, esto lo hago muy fácil también. Le digo, si está la fotocélula primera es la entrada digital 0. Entonces, les asigno el color de la entrada 0, C0, ¿vale? Entonces, cuando está activa la entrada 0, entonces coloco en verde el color de la fotocélula 1, del background, o sea, del back, el fondo. Y cuando no está a 0, o bien en el primer ciclo ocurre una vez. Claro, si tú le pones una cosa en el primer ciclo y después no se lo pones, pues se quedará como en el primer ciclo. Pero si no, pues ocurre una vez. En estos casos, esto no nos va a servir, pero bueno, ahí está. Es por mostrarlo solamente. Entonces, cuando no está la fotocélula activa, en C0, que es el color de la entrada 0, pongo un gris. Entonces, en las fotocélulas pongo verde y gris, ¿vale? Con la fotocélula 1 lo mismo. Perdón, esta es la fotocélula 1 con la fotocélula 2. La entrada digital 1, CE1, ¿vale? Lo hago exactamente igual que en la fotocélula anterior. Y en la 3 lo hago exactamente igual que en la anterior. Y así hasta la 6. En la 6 lo mismo. En la 5 lo mismo. Y en la 4 lo mismo. Y entonces yo esto lo guardo y voy a ver qué es lo que he hecho en el programa. En el programa vamos al TIA Portal, que por cierto lo tengo ejecutándose. En el programa, bueno, pues lo primero que he hecho en el DBMEM, las entradas digitales, las salidas digitales, fotocélula 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulsador de marcha, pulsador de paro, las salidas cinta avance, cinta retroceso, entrada analógica ninguna, salida analógica etapa. Etapa en número real, claro, porque las analógicas son reales. Y después voy a hacer lo que es el graph-set por booleanos. Bueno, esto lo tengo que pasar a etapa. Bien, entonces desde el main llamo a entradas-salidas y a proceso. En entradas-salidas asigno como siempre las entradas digitales, las refresco, controlo las salidas digitales y la salida analógica de la etapa. Vale, y ahora
en el proceso, bueno, he definido 14 etapas. Entonces, en la etapa 0 está parado, en reposo, esperando pulsador de marcha. Y después se pone en marcha, va a una fotocélula, vuelve a otra, vuelve a otra, vuelve a otra, y así hasta que llega a la etapa 14, en donde va a otra fotocélula y se pasa nuevamente a la etapa 1. Entonces, mientras no lo pares, se queda ahí. Y si le pulsas el pulsador de paro, se vuelve a la etapa 0. Entonces, cuando no hay ninguna etapa, de la 1 a la 14 se activa el auxiliar. Y activada el auxiliar se pone la etapa 0 y se quita el resto. Y cuando se pulsa el paro, también. También, lógicamente, en el primer scan, para que comience con un valor alguna etapa, que es la 0. Entonces, cuando está en la etapa 0, cuando se pulsa la marcha, pasa a la etapa 1. En la etapa 1, cuando detecta la fotocélula 1, pasa a la etapa 2. En la etapa 2, cuando detecta la fotocélula 4, pasa a la 3. En la 3, cuando detecta la fotocélula 2, a la 4. Bueno, lo he definido así. La 4, cuando detecta la fotocélula 5, a la 5. En la 5, cuando detecta la fotocélula 3, va a la etapa 6. En la 6, cuando detecta la fotocélula 6, va a la etapa 7. En la 7, cuando detecta la fotocélula 4, va a la etapa 8. En la 8, cuando detecta la fotocélula 6, va a la etapa 9. En la 9, cuando detecta la fotocélula 3, va a la etapa 10. En la etapa 10, cuando detecta la fotocélula 5, va a la etapa 11. De la 11, cuando detecta la fotocélula 2, va a la etapa 12. De la 12, cuando detecta la 4, va a la 13, la fotocélula 4. De la 13, cuando detecta la fotocélula 1, va a la etapa 14. De la etapa 14, cuando detecta la fotocélula 5, vuelve otra vez a la etapa 1. Entonces está entre la 1 y la 14 hasta que se pulse paro. Cuando se pulsa paro, pasa a la etapa 0. Y en la etapa 0, cuando se pulsa marcha, digamos, despierta y va a la 1. Entonces, y ahí estará entre la 1 y la 14 siempre. Activaciones, bueno, pues en las etapas impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 retrocede la cinta, y en las etapas pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 avanza la cinta. Conversión de las etapas de digitales a analógicas. Vale, pues cuando está en la etapa 0 pone un 0, cuando está en la 1 pone un 1 en la salida analógica de etapa, cuando está el 2 en la etapa 2 pone un 2 y así hasta la 14. Cuando está en la etapa 14 pone un 14 en la salida analógica. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona todo junto. Bueno, ejecuto paneles, voy a arrancarlo. Abro el driver de comunicación, le digo asignación automática y ya está. Bueno, le pongo paro y va a la etapa 0. Entonces, como vemos, al estar parada, se pone paro en rojo, porque la activa la salida digital, como hemos dicho. Cuando le pulso marcha, pues empieza a andar. Entonces, va pasando por las fotocélulas y las va marcando. Y las etapas, en función, cuando llegue a la 5, cambiará de color todo. ¿Vale? Cuando llegue a la 10, está en la 6, cambiará nuevamente de color todo. Como vemos, vemos la caja pasar por las fotocélulas y a su vez nos está marcando perfectamente aquí, con lo cual nos está dando una ventaja muy grande. Bueno, ya ha pasado de la 10, los colores estos no son muy apropiados, pero bueno, de la etapa 14 se irá a la 1 de nuevo y continúa nuevamente ciclo. Si le pulso paro, está en la etapa 0, ¿vale? Y con marcha en la 1. Bien, pues esto es lo que nos está permitiendo el tema de los colores. Como ven, nos está dando muchísima potencia. Machine Simulator está avanzando continuamente y como vemos es algo vivo que en las versiones no para. Además hay un tema interesante, que es que cuando compras Machine Simulator
mientras estás, por ejemplo, ahora está en la versión 3. Lo que sea, ¿vale? Entonces todas las versiones 3, si compraste una versión 3 hace años, que lleva años con la versión 3 y de momento no piensa cambiar a la versión 4, que si cambiase a la versión 4 sería un cambio muy drástico y es posible que no se cambie nunca, entonces tienes todas las actualizaciones gratuitas. O sea, te cuesta un poco más de 50 euros y te actualiza pues mientras no cambie de versión, y de momento lleva un montón de años con la versión 3. Luego están las subversiones, ahora va por la 14. No me acuerdo, por la 14.4 creo que es, pero vamos, ahí anda, ¿vale? Entonces, el que tenga la versión 3, la 3.1 por ejemplo, automáticamente la puede instalar la versión actual, porque está actualizado, ¿vale? Entonces, cuando hay un cambio, estos cambios que se producen muchísimos, los clientes le van pidiendo cosas y tal, y va cambiando. Entonces, esto entra dentro de lo que has pagado y te cuesta poco más de 50 euros. Entonces, no sé. Y además te está dando todas las ventajas que te da. Yo, desde luego, no conozco ningún programa mejor de los que se dedican a esto. Entonces, bueno, esto es lo que puedo decirles. Podemos aquí visualizar entradas y salidas, pues normal, ¿no? Como veremos, coinciden con las fotocélulas y tal. Lo de los colores, vamos, bien. Está funcionando muy bien. A mí, desde luego, cada vez me sorprende. O sea, eso está claro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.